vamos a empezar viendo polimorfismo. Bueno, ya habíamos visto que es uno de los principales conceptos que tenemos en la programación orientada a objetos y es la capacidad que va a tener un objeto de tomar diferentes formas. Entonces, en otras palabras, el objeto puede ser utilizado como si fueran, o sea, la clase como si fuera de diferentes tipos. En la práctica, esto significa que podemos utilizar un objeto en diferentes contextos y que su comportamiento va a variar en función de cómo se utiliza. Entonces, el polimorfismo se va a utilizar para simplificar el código y reducir la complejidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a crear una clase vehículo que tenga un método mover y luego vamos a crear clases hijas que van a ser coche, camión, bicicleta, que van a sobreescribir este método mover para imprimir un mensaje que describa cómo se mueve cada vehículo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar primero. Bueno, vamos a arrancar creando la clase vehículo. Entonces pongamos class, espacio, vehículo. Vamos a poner sin acento, no le ponemos con acento y después recordemos cuando la necesite. Dos puntos. Va a tener un método que va a ser mover, que no va a recibir ningún argumento. Perdón, self, o sea, self y ningún otro argumento. Dos puntos. Y acá vamos a usar pass. Bueno, vieron que ahí usé pass. Bueno, pass es una declaración que se usa en varios lenguajes de programación, uno de ellos es Python. Entonces, como marcador de posición o indica que no debe realizarse ninguna acción en ese punto del código. En otras palabras, pass no hace nada y se usa en situaciones donde se requiere una declaración sintáctica, o sea, para que no se rompa el código, pero en realidad no se está ejecutando nada. En este caso, acá tenemos una clase incompleta, entonces pass está definiendo una clase que aún no hemos implementado por completo. Entonces podemos crear la estructura básica del código y, por ejemplo, regresar más tarde cuando agreguemos la lógica real, o nosotros en este caso lo vamos a utilizar como de molde principal para después ir haciendo diferentes tipos. Bueno, entonces hemos visto, pusimos ahí pass, listo. Esto sería nuestra clase principal. Ahora vamos a crear otra clase que se va a llamar coche y que va a recibir a vehículo. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en herencia? A ver, sí, en herencia, sí, ahí vimos esto. Dos puntos, vamos abajo, vamos a escribir def, mover, o sea, estamos definiendo el método, ¿no? Acá no va a recibir ningún parámetro, self, dos puntos abajo, y lo que me va a devolver va a ser un print que va a decir el coche se mueve sobre 4 ruedas. Muy bien, el coche se mueve sobre 4 ruedas. Cerramos las comillas, cerramos los paréntesis, listo. Ahora vamos a crear otra clase, otra clase hija, que se va a llamar en este caso camión. También él va a ser, su clase va a venir o sea, su clase padre o madre o base va a ser vehículo. Cerramos los paréntesis, dos puntos abajo. Entonces, en este método de mover, que no recibe ningún argumento, solamente tenemos que escribir self, me faltó la F, cerramos paréntesis, dos puntos abajo. Y acá vamos a decir el print, el camión se mueve sobre 6 ruedas. El camión se mueve sobre 6 ruedas. Muy bien. Y vamos a crear otra clase más, otra clase hija más, que la vamos a llamar bicicleta. Class, recordemos que siempre se escriben con mayúscula. Ay, miren, ¿por qué me da de rojo? Me está diciendo, acá yo no terminé de cerrar el paréntesis. Muy bien, ahí sí se acomodó. Clase bicicleta, también va a venir de la clase madre o padre vehículo, le voy a poner el acento, vehículo, cierro el paréntesis, dos puntos abajo,
Vamos a usar el método que estaba en esa clase, que era el método mover. No va a recibir argumentos, solo va a llevar def acá como parámetro, 2 puntos abajo, y me va a devolver print, la bicicleta se mueve en 2 ruedas. Uy, me faltaron las comillas. Fíjense que los colores les van indicando todas las cosas cuando hay problemas. La bicicleta se mueve en 2 ruedas. Muy bien. Pum, pum, cerramos. Listo. Vamos a ejecutar esto. Ha ejecutado bien. Fíjense que acá al costadito se nota cuando corre. Y ahora vamos a crear objetos de cada una de las clases hija y vamos a llamar al método mover de la clase vehículo. Entonces vamos a crear objetos de cada uno. Le vamos a poner coche 1, va a ser creado, espera, igual, va a ser creado de la clase coche, 2 paréntesis sin nada, porque recordemos que no recibía argumentos. Podemos crear el camión 1, igual, vamos a venir de la clase camión, recordemos que tiene acento, no recibe ningún argumento. Y por último, bici 1, hoy lo vamos a poner con minúscula. Bici 1, igual, viene de la clase bicicleta y no recibe ningún argumento. Bueno, ahora voy a ejecutar esto. Recuerden que cuando yo ejecuto esto, en realidad no me devuelve nada, ¿sí? O sea, no me devuelve nada porque solamente yo estoy creando el objeto en este momento, o sea, lo que le llamábamos instanciar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a llamar al método de la clase madre, que era el método mover. Entonces vamos a poner coche 1 punto mover, no recibía nada y ejecutamos esto. El coche se mueve sobre 4 ruedas. Ahora vamos a llamar al método de la clase base en la subclase, o sea, en las clases hija. Entonces camión 1 punto mover, no recibe ningún argumento, ejecuto. Ahí está, el camión se mueve sobre 6 ruedas. Y por último hacemos bici 1, o sea, llamamos al método en bici 1, el método mover, no recibe argumentos, ejecuto. La bicicleta se mueve en 2 ruedas. Bueno, entonces este código fue un ejemplo de cómo implementamos el polimorfismo en Python. Entonces tenemos una clase base, volvamos para arriba, que se llama vehículo. Y de ahí van a salir 3 clases hijas, la clase coche, la clase camión y la clase bicicleta, que van a heredar de la clase base vehículo el método. Y van a sobreescribir ese método mover. Entonces que cada uno va a imprimir un mensaje que va a describir cómo se mueve cada uno de ellos. Después lo que hicimos fue crear, instanciar 3 objetos de cada una de esas clases y llamamos al método mover. Entonces, el método mover en cada uno de los objetos se va a ejecutar de acuerdo a lo definido en la clase hija. ¿Sí? Ahí pudimos ver que para coche se movía en 4, para camión en 6 y para bicicleta en 2. Bueno, con esto terminamos nuestros ejercicios demostrativos del tema programación orientada a objetos, así que bueno, les queda hacer la tarea. Hasta luego.